Tercer sector en Castilla-La Mancha, que como saben está compuesta por la Organización Nacional de Ciegos de España, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, Cruz Roja, organizaciones de la infancia, coordinadoras de ONGs y la Asociación de Castilla-La Mancha de Residencias y Servicios de Atención a Mayores junto a la plataforma de voluntariado. Todo esto forma parte del tercer sector y hoy nos vamos a centrar en un tema clave, que es el fortalecimiento social que tenemos después de la elección de este nuevo comité ejecutivo en la mesa del tercer sector en Castilla-La Mancha, y en el que vamos a conocer cuál va a ser el rumbo para los próximos 4 años. Una renovación que se acaba de hacer con la conmemoración del 5º aniversario de la Ley del Tercer Sector y la necesidad de avanzar en una inclusión y una justicia social. Por lo tanto, han sido reelegidos todos ellos por unanimidad y ha sido revalidado también todo el comité ejecutivo. ¿Qué plan de trabajo se ha aprobado? ¿Cuáles son los proyectos futuros de la mesa del tercer sector? Pues se lo vamos a preguntar y vamos a conocer todo ello de la mano del presidente de la mesa del tercer sector, que es José Antonio Romero Manzanares. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, lo primero, enhorabuena por esta renovación de mandato que se afronta. ¿Cómo afronta esta nueva andadura? Bueno, pues en primer lugar con mucha responsabilidad, ¿no? Y como bien dices, pues con la continuidad, por un lado, de todos los proyectos e iniciativas que veníamos desarrollando a lo largo de estos últimos 4 años, que es verdad que fue una legislatura que estuvo marcada, pues en el inicio por la pandemia y la pospandemia, ¿no? En el 2020. Y bueno, que además, pues en esta legislatura pasada, como bien decías antes, se aprobó la ley del tercer sector que en febrero cumplirá 5 años y afrontamos una nueva legislatura pues con muchísimos retos por delante, entre ellos los que ya has comentado, ¿no? Es decir, tenemos el mandato de la Asamblea, además de seguir articulando, consolidando y fortaleciendo lo que es la cohesión interna entre las organizaciones que formamos parte del tercer sector en la región. Tenemos esa labor también de incidencia política y de poder trasladar a las administraciones todas aquellas reivindicaciones que hacemos en defensa de los derechos de las personas en situación de mayor vulnerabilidad, buscando esa justicia social y la inclusión social. Seguimos trabajando y promoviendo pues los valores de solidaridad, de cooperación, de voluntariado, de fomento también de la participación, ¿no? Que yo creo que es un reto que tenemos como sociedad, fomentar que sobre todo los más jóvenes participen cada vez más en la sociedad y ayudar en todo lo que podamos a avanzar en el desarrollo económico y social de la región, ¿no? Como un agente social más. Vamos a hablar de esos proyectos de futuro. Nombrabas y mencionabas ahora mismo esa ley de voluntariado. ¿Cómo vais a colaborar desde la mesa con esa nueva ley? Bueno, en la ley del voluntariado, pues como en el resto de leyes, creo que si algo ha puesto de manifiesto los acontecimientos ya de los últimos años, no solamente con la DANA, ¿no? Y lo que hemos estado viendo a través de los medios, ¿no? El impulso y el voluntariado han sido fundamentales y están siendo vitales, pues ahora con el tema de la DANA, igual que fueron en el volcán de La Palma o han sido pues con la crisis de la guerra de Ucrania, en la propia pandemia, pospandemia, pues evidentemente todo eso hay que hacerlo de forma organizada porque muchas veces es verdad que la solidaridad, el altruismo de la sociedad es encomiable, pero hay que organizarlo, ¿no? Y se tiene que hacer de manera organizada. Y eso lo hemos visto que en el momento en que nuestros compañeros, por ejemplo en Valencia, de la plataforma del voluntariado, y aquí pues a través de organizaciones como Cruz Roja, Cáritas, APN, otras organizaciones del ámbito de la discapacidad, la cuestión se organizó, somos mucho más efectivos y más operativos. En la ley del voluntariado estamos trabajando de la mano de la plataforma del voluntariado, que es una entidad miembro de la mesa, con el gobierno, pues para que sea una ley que desarrolle la ley estatal del voluntariado desde el 2015 y que sea verdaderamente un instrumento que ayude a mejorar el posicionamiento y el papel que tiene el voluntariado en las organizaciones sociales, ¿no? Y ese reconocimiento que muchas veces pasa desapercibido, sí, y la garantía del trabajo que se hace en nuestras organizaciones.
Pues fíjate, estás nombrando ese trabajo y esa labor que a veces no se ve y qué importante ha sido estos días con el tema de la Dana. Por ejemplo, Cáritas, los bancos de alimentos, Cruz Roja, el impacto que han tenido con la Dana. ¿Cómo se ha vivido desde dentro, desde la mesa del tercer sector? ¿Qué retos veis que hay por delante? Que una vez que se ha puesto la maquinaria a funcionar, ¿qué estáis viendo? Pues estamos viendo cosas muy diferentes, claro, depende de... Nosotros estamos en la plataforma estatal del tercer sector, estamos en continua comunicación con los compañeros y compañeras de Valencia y, bueno, evidentemente aquí ha sido una tragedia, sobre todo el caso de Letur y Mira, ¿no? Fundamentalmente porque han fallecido 7 personas, ¿no? Entre Letur y Mira. Y bueno, lo que hemos ido viendo es la respuesta inmediata que ha habido en nuestra comunidad autónoma desde el mismo momento en que pasó el tema en Letur o en Mira, tanto Cruz Roja, Cáritas, en el caso, por ejemplo, de Mira, pues otra de las organizaciones que forman parte de la mesa, Grupo 5, o en Letur, la asociación Entre Todos, que trabajan en la zona del Che de la Sierra y demás, estuvieron ahí al pie del cañón y siguen, es decir, porque todavía, por ejemplo, pues hay cosas que pasan desapercibidas o no salen en los medios, ¿no? Alrededor de Letur hay más de 15 kilómetros de acequias que todavía siguen lodadas y llenas de barro, y ahí es una labor de voluntariado que se está haciendo, limpiando y quitando el barro de esas acequias, ¿no? Es verdad que se ha trabajado muchísimo y estamos animando, y desde la mesa preparamos todo lo que era la campaña mediática para pedir a la gente la colaboración a través de donaciones, que es lo que nos están pidiendo las organizaciones, sobre todo para hacer más efectiva la aportación y la colaboración de la gente, para que la gente nos entienda. Si yo voy a aportar, voy a ir a la tienda, voy a comprar 1 kilo de arroz para donarlo a Valencia, me va a costar, por ejemplo, 1 euro, ¿no? Si yo ese euro lo dono a Cruz Roja, Cáritas o organizaciones que están toda la vida y que llevan cientos de años ya, bueno, muchísimos años, ¿no?, trabajando en el terreno, pues ese euro que yo me he gastado en 1 kilo de arroz, estas entidades lo van a multiplicar, es decir, con ese euro vamos a poder llegar a más, es decir, y se puedan comprar 3 kilos, por ejemplo, ¿no? Es decir, para que la gente se haga una idea de lo que es optimizar el trabajo en el terreno, ¿no? Ya. Y luego hemos vivido con bastante desazón y con malestar, y seguimos viviéndolo, ¿no?, pues aquellas campañas mediáticas, desinformativas, que yo creo que no son mediáticas, sino simplemente son, no sé, por intereses creados de desestabilizar y poniendo en tela de juicio la labor y el trabajo que hacen muchas de nuestras organizaciones en el terreno, ¿no? Y yo creo que la gente tiene que ser, como así estamos viendo, pues solidaria, suficientemente inteligente para discernir lo que es un bulo de lo que es realidad, y creo que aquí hay solvencia y está más que contrastado el trabajo que están haciendo estas organizaciones históricamente, ¿no? Y que además hay total transparencia, es decir, todo aquel que quiera comprobar y que quiera cotejar lo que se está haciendo en cualquiera de ellas, lo puede hacer perfectamente, dónde se está destinando el dinero, cuántos efectivos a tiempo real tienen las organizaciones en el terreno trabajando, y además aportar su labor de voluntariado o aportar con ayudas, pues siempre es bien recibido, pero de manera organizada, ¿no? Desde luego que sí. ¿Qué papel juega la mesa, tan importante ahora mismo a nivel social? Además que muy pronto vais a estar también dentro de esa ley de universidades, esa nueva ley, os vais a incorporar a ese Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha. 5 años de la ley del tercer sector, todavía quedan muchos retos por delante. Pero despacito y buena letra. Tenéis un gran plan de trabajo por delante, José Antonio, y el que todos los agentes y las entidades que estábamos hablando estén unidas es importante para saber a dónde nos dirigimos y qué trabajo tenemos por delante. No, es básico lo que estás destacando, es decir, la unidad del sector, es decir, y además tener una voz unitaria, que no significa que sea única, ¿no? Pero esa voz unitaria que aporta a la mesa de manera consensuada y trabajada, pues como bien dices, tenemos 5 años de ley del tercer sector que faltan por desarrollar. El papel del propio tercer sector en la región pues tiene que tener mayor reconocimiento institucional, que tenga una mayor labor también de interlocución. Creo que es importante revisar los sistemas de financiación y garantizar la sostenibilidad de las entidades, porque muchos de los servicios básicos que se prestan a la sociedad se realizan desde el tercer sector, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues hay muchos temas encima de la mesa que queremos trabajar,
Probablemente en el otoño pues tengamos el segundo congreso regional del tercer sector, que ya hicimos el primero el año pasado, con con la presentación, espero ya para el mes de octubre, de lo que sería la estrategia regional de promoción del tercer sector de la región, y sobre todo el ir consolidando esa capacidad de trabajo y conocer en el territorio, en las distintas provincias, como estamos haciendo. Empezamos hace un mes allí justamente en Albacete, con unas jornadas en las que hubo más de 35 asociaciones participando, y este viernes vamos a Ciudad Real, ¿no?, a conocer de primera mano pues cuáles son las necesidades y las propuestas del tercer sector de Ciudad Real. Ya para enero iremos a Guadalajara, a Cuenca y a Toledo antes de que llegue febrero, y bueno, pues con todo eso estamos construyendo esa estrategia del tercer sector. José Antonio Romero Manzanares, presidente de la Mesa del Tercer Sector en Castilla-La Mancha, gracias. Muy bien, muchas gracias a vosotras. No se muevan. Sector en Castilla-La Mancha, que como saben está compuesta pues por la Organización Nacional de Ciegos de España, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, Cruz Roja, organizaciones de la infancia, coordinadoras de ONGs y la Asociación de Castilla-La Mancha de Residencias y Servicios de Atención a Mayores junto a la plataforma de voluntariado. Todo esto forma parte del tercer sector y hoy nos vamos a centrar en un tema clave, que es el fortalecimiento social que tenemos después de la elección de este nuevo comité ejecutivo en la mesa del tercer sector en Castilla-La Mancha, y en el que vamos a conocer cuál va a ser el rumbo para los próximos 4 años. Una renovación que se acaba de hacer con la conmemoración del 5º aniversario de la Ley del Tercer Sector y la necesidad de avanzar en una inclusión y una justicia social. Por lo tanto, han sido reelegidos todos ellos por unanimidad y ha sido revalidado también todo el comité ejecutivo. ¿Qué plan de trabajo se ha aprobado? ¿Cuáles son los proyectos futuros de la mesa del tercer sector? Pues se lo vamos a preguntar y vamos a conocer todo ello de la mano del presidente de la mesa del tercer sector, que es José Antonio Romero Manzanares. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, lo primero, enhorabuena por esta renovación de mandato que se afronta. ¿Cómo afronta esta nueva andadura? Bueno, pues en primer lugar con mucha responsabilidad, ¿no? Y como bien dices, pues con la continuidad, por un lado, de todos los proyectos e iniciativas que veníamos desarrollando a lo largo de estos últimos 4 años, que es verdad que fue una legislatura que estuvo marcada pues en el inicio por la pandemia y la pospandemia, ¿no?, en el 2020. Y bueno, que además, pues en esta legislatura pasada, como bien decías antes, se aprobó la ley del tercer sector, que en febrero cumplirá 5 años, y afrontamos una nueva legislatura pues con muchísimos retos por delante, entre ellos los que ya has comentado, ¿no? Es decir, tenemos el mandato de la Asamblea, además, de seguir articulando, consolidando y fortaleciendo lo que es la cohesión interna entre las organizaciones que formamos parte del tercer sector en la región. Tenemos esa labor también de incidencia política y de poder trasladar a las administraciones todas aquellas reivindicaciones que hacemos en defensa de los derechos de las personas en situación de mayor vulnerabilidad, buscando esa justicia social y la inclusión social. Seguimos trabajando y promoviendo pues los valores de solidaridad, de cooperación, de voluntariado, de fomento también de la participación, ¿no?, que yo creo que es un reto que tenemos como sociedad, fomentar que sobre todo los más jóvenes participen cada vez más en la sociedad y ayudar en todo lo que podamos a avanzar en el desarrollo económico y social de la región, ¿no?, como un agente social más. Vamos a hablar de esos proyectos de futuro. Nombrabas y mencionabas ahora mismo esa ley de voluntariado. ¿Cómo vais a colaborar desde la mesa con esa nueva ley? Bueno, en la ley del voluntariado, pues como en el resto de leyes, creo que si algo ha puesto de manifiesto los acontecimientos ya de los últimos años, no solamente con la DANA, ¿no?, y lo que hemos estado viendo a través de los medios, ¿no? El impulso y el voluntariado han sido fundamentales y están siendo vitales, pues ahora con el tema de la DANA, igual que fueron en el volcán de La Palma, o han sido pues con la crisis de la guerra de Ucrania, en la propia pandemia, pospandemia, pues
Evidentemente todo eso hay que hacerlo de forma organizada, porque muchas veces es verdad que la solidaridad, el altruismo de la sociedad es encomiable, pero hay que organizarlo, ¿no? Y se tiene que hacer de manera organizada. Y eso lo hemos visto que en el momento en que nuestros compañeros, por ejemplo en Valencia, de la plataforma del voluntariado, y aquí pues a través de organizaciones como Cruz Roja, Cáritas, APN, otras organizaciones del ámbito de la discapacidad, la cuestión se organizó, pues somos mucho más efectivos y más operativos. En la ley del voluntariado estamos trabajando de la mano de la plataforma del voluntariado, que es una entidad miembro de la mesa, con el gobierno, pues para que sea una ley que desarrolle como, bueno, pues la ley estatal del voluntariado desde el 2015, y que sea verdaderamente un instrumento que ayude a mejorar el posicionamiento y el papel que tiene el voluntariado en las organizaciones sociales, ¿no? Y ese reconocimiento que muchas veces pasa desapercibido, sí, y la garantía del trabajo que se hace en nuestras organizaciones. Pues fíjate, estás nombrando ese trabajo y esa labor que a veces no se ve, y qué importante ha sido estos días con el tema de la Dana. Por ejemplo, Cáritas, los bancos de alimentos, Cruz Roja, el impacto que han tenido con la Dana. ¿Cómo se ha vivido desde dentro, desde la mesa del tercer sector? ¿Qué retos veis que hay por delante? Que una vez que se ha puesto la maquinaria a funcionar, ¿qué estáis viendo? Pues estamos viendo cosas muy diferentes, claro, depende de... Nosotros estamos en la plataforma estatal del tercer sector, estamos en continua comunicación con los compañeros y compañeras de Valencia, y bueno, evidentemente aquí ha sido una tragedia, sobre todo el caso de Letur y Mira, ¿no? Fundamentalmente porque han fallecido 7 personas, ¿no? Entre Letur y Mira. Y bueno, lo que hemos ido viendo es la respuesta inmediata que ha habido en nuestra comunidad autónoma, desde el mismo momento en que pasó el tema en Letur o en Mira, tanto Cruz Roja, Cáritas, en el caso, por ejemplo, de Mira, pues otra de las organizaciones que forman parte de la mesa, Grupo 5, o en Letur, la asociación Entre Todos, que trabajan en la zona del Che de la Sierra y demás, estuvieron ahí al pie del cañón y siguen, es decir, porque todavía, por ejemplo, pues hay cosas que pasan desapercibidas o no salen en los medios, ¿no? Alrededor de Letur hay más de 15 kilómetros de acequias que todavía siguen lodadas y llenas de barro, y ahí es una labor de voluntariado que se está haciendo, limpiando y quitando barro de esas acequias, ¿no? Es verdad que se ha trabajado muchísimo y estamos animando, y desde la mesa preparamos todo lo que era la campaña mediática para pedir a la gente la colaboración a través de donaciones, que es lo que nos están pidiendo las organizaciones, sobre todo para hacer más efectiva la aportación y la colaboración de la gente, para que la gente nos entienda. Si yo voy a aportar, voy a ir a la tienda, voy a comprar 1 kilo de arroz para donarlo a Valencia, me va a costar, por ejemplo, 1 euro, ¿no? Si yo ese euro lo dono a Cruz Roja, Cáritas o organizaciones que están toda la vida y que llevan cientos de años ya, bueno, muchísimos años, ¿no?, trabajando en el terreno, pues ese euro que yo me he gastado en 1 kilo de arroz, estas entidades lo van a multiplicar, es decir, con ese euro vamos a poder llegar a más, es decir, y se puedan comprar 3 kilos, por ejemplo, ¿no? Es decir, para que la gente se haga una idea de lo que es optimizar el trabajo en el terreno, ¿no? Ya. Y luego hemos vivido con bastante desazón y con malestar, y seguimos viviéndolo, ¿no?, pues aquellas campañas mediáticas, desinformativas, que yo creo que no son mediáticas, sino simplemente son, no sé, con intereses creados de desestabilizar y poniendo en tela de juicio la labor y el trabajo que hacen muchas de nuestras organizaciones en el terreno, ¿no? Y yo creo que la gente tiene que ser, como así estamos viendo, pues solidaria, suficientemente inteligente para discernir lo que es un bulo de lo que es realidad, y creo que aquí hay solvencia y está más que contrastado el trabajo que están haciendo estas organizaciones históricamente, ¿no? Y que además hay total transparencia, es decir, todo aquel que quiera comprobar y que quiera cotejar lo que se está haciendo en cualquiera de ellas, lo puede hacer perfectamente, dónde se está destinando el dinero, cuántos efectivos a tiempo real tienen las organizaciones en el terreno trabajando, y además aportar su labor de voluntariado o aportar con ayudas, pues siempre es bien recibido, pero de manera organizada, ¿no? Desde luego que sí. ¿Qué papel juega la mesa, tan importante ahora mismo a nivel social? Además que muy pronto vais a estar también dentro de esa ley de universidades, esa nueva ley, os vais a incorporar a ese Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha. 5 años de la ley del tercer sector, todavía quedan muchos retos por delante.
Pero despacito y buena letra. Tenéis un gran plan de trabajo por delante, José Antonio, y el que todos los agentes y las entidades que estábamos hablando estén unidas es importante para saber a dónde nos dirigimos y qué trabajo tenemos por delante. No, es básico lo que estás destacando, es decir, la unidad del sector, es decir, y además tener una voz unitaria, que no significa que sea única, ¿no? Pero esa voz unitaria que aporta a la mesa de manera consensuada y trabajada, pues como bien dices, tenemos 5 años de ley del tercer sector que faltan por desarrollar. El papel del propio tercer sector en la región pues tiene que tener mayor reconocimiento institucional, que tenga una mayor labor también de interlocución. Creo que es importante revisar los sistemas de financiación y garantizar la sostenibilidad de las entidades, porque muchos de los servicios básicos que se prestan a la sociedad se realizan desde el tercer sector, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues hay muchos temas encima de la mesa que queremos trabajar. Probablemente en el otoño pues tengamos el segundo congreso regional del tercer sector, que ya hicimos el primero el año pasado, con la presentación, espero ya para el mes de octubre, de lo que sería la estrategia regional de promoción del tercer sector de la región. Y sobre todo el ir consolidando esa capacidad de trabajo y conocer en el territorio, en las distintas provincias, como estamos haciendo. Empezamos hace un mes allí justamente en Albacete, con unas jornadas en las que hubo más de 35 asociaciones participando, y este viernes vamos a Ciudad Real, ¿no?, a conocer de primera mano pues cuáles son las necesidades y las propuestas del tercer sector de Ciudad Real. Ya para enero iremos a Guadalajara, a Cuenca y a Toledo antes de que llegue febrero, y bueno, pues con todo eso estamos construyendo esa estrategia del tercer sector. José Antonio Romero Manzanares, presidente de la Mesa del Tercer Sector en Castilla-La Mancha, gracias. Muy bien, muchas gracias a vosotras. No se muevan.